Hola queridos amigos, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Los saludamos con un caluroso abrazo. Un saludo para todos ustedes en Santander, en la costa, en Venezuela, en Bogotá, en Villavicencio, desde cualquier lado que nos estén viendo en España. Saludos a mi prima Paola, a mi madrina Ruth. Queremos saludarlos, darles la bienvenida a esta nueva charla, a este nuevo tiempo con Dios. Y sin más preámbulos, vamos a empezar orando, vamos a empezar pidiéndole a Dios que nos hable en este día. Sabemos que siempre que venimos a este lugar, el Señor nos habla, el Señor nos da su consejo. Así que vamos a pedirle a Dios que Él sea estando con nosotros y que nos hable en esta hora. Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, por lo que tú eres, Señor, por lo que tú haces, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y fiel. Gracias, amado Señor, por tu presencia, por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, en esta mañana que seas tú, Dios, estando en nuestras vidas, Señor, que seas tú el dueño, el Señor, Padre, de nosotros, Señor. Hoy queremos, Padre, que nos ayudes, Dios, a percibirnos de la manera correcta, Dios. Ayúdanos, Padre, a vernos realmente como tú nos ves, Señor. Ayúdanos, Padre, a quitar todo concepto, todo autoconcepto errado, Señor, que tengamos de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, Señor, a entender quiénes somos, Señor, y cómo quieres, Dios, que nos entendamos a nosotros mismos, Señor. Gracias te damos, Padre, por este día, Dios. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí, Dios, viendo, estando pendientes, Dios, de tu consejo, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que bendigas a cada una de estas personas, Señor, y que tu presencia sea establecida, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Gracias hoy te damos, Dios. Gracias por tu presencia, por tu misericordia, Dios. Gracias, amado Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy el tema que vamos a estar tratando se llama ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y para definir quién soy, entran a jugar muchas variables y muchas veces ese quién soy va determinado por las cosas que vivo, por las cosas que permito en mi vida. Y ese quién soy muchas veces es tergiversado por opiniones, por comentarios, por percepción de otra persona. Por eso es tan importante que entendamos quiénes somos. Por eso es tan importante que entendamos desde la perspectiva de Dios, para Dios, ¿quién soy yo? Y que podamos entender que muchas veces el quién soy o el en quién me he convertido nos dista realmente de el quién soy real, de el quién soy que Dios creó. Y para ello quiero que vayamos a Primera de Samuel, el primer libro de Samuel. El capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 28, todo el capítulo para tener un contexto de la historia. Primera de Samuel, capítulo 1. Todo el capítulo.
Dice allí: en Ramá, un pueblo de los cerros de Efraín, vivía un hombre llamado Elcaná. Sus antepasados fueron Jeroam, Eliú, Toú y Suf. Todos ellos eran descendientes de Efraín. Elcaná tenía 2 esposas, Peniná y Ana. Peniná tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allí adoraban al Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. Allí también trabajaban 2 hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Finés. Cuando Elcaná presentaba un animal como ofrenda, les daba una parte de carne a Peniná y a sus hijos, pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho, a pesar de que Dios no le permitía tener hijos. Como Ana no tenía hijos, Peniná se burlaba de ella. Tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y ni comer quería. Todos los años cuando iban al santuario, Peniná la trataba así. En una de esas visitas, Elcaná le preguntó a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. Ana dejó de comer, se levantó y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba allí, sentado junto a la puerta. Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar, por eso oró a Dios y le hizo esta promesa: Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy, date cuenta de lo mucho que sufro, no te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba de que te pertenece, nunca se cortará el cabello. Ana, versos 12 y 13, Ana oraba a Dios en silencio. Elí la veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Por eso le dijo: ¿no te da vergüenza estar borracha? Deja la borrachera. Pero Ana le respondió: Señor mío, no crea usted que estoy borracha. No he bebido vino ni cerveza. Estoy muy triste y por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Entonces Elí le contestó: vete tranquila y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y Ana le dijo: usted sí me comprende. Dicho esto, Ana regresó a comer y dejó de estar triste. A la mañana siguiente, Elcaná y su familia fueron al santuario para adorar a Dios. Y después de eso regresaron a su casa en Ramá. Tiempo después, Elcaná y su esposa Ana tuvieron relaciones sexuales y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, Ana le puso por nombre Samuel, porque Dios contestó su oración. Al año siguiente, cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentar la ofrenda acostumbrada, Elcaná fue a Silo con toda su familia para cumplir su promesa, pero Ana no quiso ir con ellos. Y por eso le dijo a su marido: cuando el niño ya pueda comer solo, yo mismo lo llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios. Allí se quedará a vivir. Elcaná le dijo: haz lo que te parezca mejor, que el niño se quede contigo hasta que pueda comer solo y Dios cumpla su promesa, y que Dios cumpla su promesa. Ana se quedó con su hijo y lo cuidó hasta que el niño comenzó a comer solo. Fue entonces cuando Ana lo llevó al santuario de Silo. También llevó como ofrenda un novillo de 3 años, vino y 20 kilos de harina. Después de presentar al altar el novillo, Ana y su esposo le entregaron el niño al sacerdote Elí. Y Ana le dijo: Señor mío, hace tiempo yo estuve aquí orando a Dios. Yo le pedí este niño y Él me lo concedió. Por eso ahora se lo entrego
para que les sirva todos los días de su vida, y todos ellos adoraron a Dios. El primer punto lo llamé lo que nos define. Lo que nos define. Vemos aquí la historia del Elcaná. Él tenía 2 esposas, Peniná y Ana. Nos cuenta la Biblia que Peniná tenía hijos, pero que Ana no tenía ningún hijo. Dice el verso 3, cada año Elcaná y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allí adoraban al Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas. Allí también trabajaban 2 hijos del sacerdote Elí. Verso 4, cuando Elcaná presentaba un animal como ofrenda, les daba una parte de carne a Peniná y a sus hijos. Verso 5, pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho, a pesar de que Dios no le permitía tener hijos. Acá, en este momento de este relato, y en nuestro momento propio de nuestra historia, vemos que el tener puede deslumbrar a los hombres. Vemos que el tener posesiones nos puede regalar un tipo de estatus, un tipo de lugar en el cual me voy posicionando. Y en este momento, el tener para Peniná podía hacer que los hombres se deslumbraran, que dijera, wow, Peniná tiene hijos. El tener en ese momento podía deslumbrar a los hombres. Lo mismo en nuestra actualidad. No es lo mismo, y con esto no quiero decir que sea correcto, pero no es lo mismo que a una persona la vean andando a pie, en cicla, que lo vean en un auto lujoso. ¿Por qué? Porque el tener deslumbra a los hombres. Y somos dados a descrestarnos por lo que puede llegar a tener una persona. Puede que una persona feíta, de no muy buen aspecto, vaya caminando, vaya a pie y puede pasar desapercibida. Pero esta misma persona, quizá gordita, quizá feíta, quizá de pronto con una fisionomía específica que puede no gustarle a determinada persona, que no sea mi prototipo de persona, pero yo la veo pasar a pie y no le voy a prestar atención, porque no es mi prototipo. Pero esa misma persona pasa en una camioneta de alta gama, o esa misma persona pasa en un Mustang GT 500, o pasa en un auto que descresta. Ahí sí mis ojos van a estar atentos, así no sea mi prototipo. Y esto no tiene que ver con que la persona sea gordita, sea fea, sea bonita. Tiene que ver con mis gustos, con mis prototipos. Pero muchas veces somos descrestados por lo que puede llegar a tener una persona. En esa época, la mayor tenencia que podía tener una mujer era la familia. La mayor tenencia, el mayor estatus que podía tener una mujer era tener una familia, era tener un esposo y como bendición grandísima tener hijos. En esa época el propósito de la mujer, o para lo cual puede sonar un poco machista, pero para lo cual estaba diseñada la mujer, era para
casarse, para tener una familia y para tener hijos. Y eso a esa mujer le daba un estatus, le daba un lugar. Y la gente podía decir, esta es una buena mujer porque tiene a su esposo, tiene a sus hijos, hace sus labores y podía tener un estatus de ser una buena mujer. Y todo esto lo hablo para que podamos entender desde cuál posición estaba Ana. Se estigmatizaba a una mujer que no podía tener hijos. Se le rotulaba. Podía que hubiera miles que tuvieran hijos, pero a la que no tenía hijos se le estigmatizaba. Se le rotulaba. Incluso se le podía considerar que no era bendecida, o peor aún, que estaba maldita. Las vecinas podían decir, uy, tenaz que Dios no bendijo a Ana y sí a Peniná. Algo debió hacer. Algo debe tener. Algo está haciendo mal para que no sea bendecida. Para que la una tenga, para que esta sí tenga y la otra no. Y vivimos en un mundo en el que el tener te da estatus, te da poder. Y en esa época también se manejaba, pero el mayor estatus que podía tener era tener hijos y esposo. El hecho de no tener o tener menos no convertía a Ana en una persona de menor valor. Y debemos tener mucho cuidado porque esto se manejaba en esa época antigua, pero hoy en día se sigue manejando. Consideramos que si no tenemos valemos menos, o que valemos menos que el que sí tiene. Que el que sí tiene vale un poco más que nosotros. Y es en este punto donde es aquí en este punto donde entran las comparaciones. Es en este punto donde entra a jugar este mal nocivo que caemos y no quiero que lo veamos o que lo percibamos como uy, sí, yo conozco gente que compara, yo he visto personas que comparan, sino quiero que veamos esta charla muy personificada, muy a mí. Cuando yo entro a comparar, cuando soy una persona nociva, cuando entro a comparar. Y es allí donde entran las comparaciones. Ah, fulanito sí tiene. Fulanito sí tiene. En cambio, fulanito sí es aplicado. En cambio, y podemos estar en dos posiciones de la balanza. Podemos estar como las personas que hemos sido comparados versus, o podemos caer en el error de ser la persona comparativa. Y yo creo y puedo considerar que muy probablemente hemos sido las dos personas. En mi caso personal, yo muchas veces fui comparado. Y por allá
algunos miembros de la familia, no mis papás, pero fue en un pasado que decían, ay, pero, Jorgito, ¿por qué no es aplicado? En cambio, Dianita Marcela sí es juiciosa. Dianita Marcela sí es aplicada. Y esto no lo digo con ningún tinte de resentimiento. Obviamente, ya eso pasó hace mucho tiempo y ya se ha entrado a sanar. Pero quiero que veamos que muchas veces esas comparaciones no entran a ayudar, no entran a aportar. Antes, por el contrario. Es que otra comparación, otro ejemplo de comparación, no que a mí me lo dijeran porque ya cerré ahí el paréntesis. Es que ella sí es buena gente, en cambio. Por ejemplo, acá también. A veces mi esposa me dice, es que tú le caes bien a todo el mundo, es que tú hablas bien con todo el mundo. En cambio yo soy un poco más restrictiva, soy un poco más... Y esas comparaciones nos entran a generar un cierto sinsabor. Ay, es que fulanito... Pero tenemos que entender que todos hacemos las cosas de manera diferente y todos somos un mundo totalmente diferente. Yo no puedo venir y decirle a mis hijos, ay Matías, ¿usted por qué no estudia como Stephanie? O bueno, sí puedo venir a decírselo. Pero algo que debo entender es que Matías es diferente a Stephanie. Y debo aprender a reconocer cómo puedo hacer para manejarlo. Y una comparación de, por ejemplo, es que fulanito está haciendo esto, pero tú podrías hacer esto también. Y muchas veces la comparación puede estar llena de cianuro. La comparación puede estar llena de cianuro. Te pongo un ejemplo. Uy, es que ella tiene un cuerpazo. En cambio, son comparaciones que traen veneno. Son comparaciones que nada aportan. Son comparaciones que nada están edificando, por lo contrario están dañando, están menoscabando, están destruyendo. Oye, ella sí tiene un cuerpazo, en cambio, tú pareces campeona de 500 metros planos, de natación. Y muchas veces esta serie de comentarios nos llevan a tener veneno en nuestros comentarios. El veneno está en a quién le hago la comparación, porque es allí donde realmente está el veneno. Las comparaciones en su mayoría vienen a destruir. Y aquí Ana, aparte del dolor que sentía por no tener hijos, porque créeme que eso ya le dolía, eso ya le afectaba a Ana. Aparte de eso tenía que vivir con la estigmatización de Peniná y de la sociedad, porque nos narra ahí la Biblia que Peniná venía y le decía y le echaba en cara que ella sí tenía hijos, que en cambio ella no tenía hijos, que era menos que ella porque ella no tenía. Aparte del dolor que ella ya sentía, tenía que vivir con esa estigmatización. Y el no tener pesaba en la autoestima de Ana.
¿Y por qué te digo que la comparación puede traer veneno dependiendo de a quién se la hagamos? Ayer le comentaba a mi esposa y a mi hijo que vi una competencia de nado paralímpico. Eran nadadores paralímpicos que no tenían brazos. Y era impresionante, y el muchacho, no recuerdo el nombre ahorita, pero el muchacho batió el récord mundial de nado sin brazos. Es diferente cuando yo estoy frente a este muchacho y le hago la comparación y le digo: hey, ven, fulanito, yo sé que tienes una limitante, yo sé que de pronto no tienes los brazos, de pronto fulanito, fulanita sí tienen sus brazos, pero tú tienes la capacidad de hacerlo, tú tienes la capacidad de salir adelante. Eso no es un limitante. Te propongo que entrenemos, te propongo, porque todo esto se trata de técnica, te propongo que miremos cómo lo logramos. Es diferente cuando yo hago una comparación de este tipo, que lo que pretendo es promover y levantar a la persona. A que si lo hago directamente con la persona que tiene menos o que no tiene. Y esto empezaba a tener y a hacer mella en la autoestima de Ana. Y muchas veces esa serie de comparaciones vienen a afectar la autoestima. En el colegio es un lugar donde es muy agresivo este tema. El tema de comparar. En el trabajo. Y por supuesto yo sé que nosotros debemos trabajar y entender que debemos hacer lo mejor, dar nuestro mejor esfuerzo y procurar ser de los mejores, así no lo alcancemos. Pero nuestra autoestima, el quién soy, no puede estar determinado por la comparación o por lo que los demás dicen. Debemos cuidar nuestra estima porque no la definen los demás, ni lo que tengo o lo que no tengo. Nuestra autoestima está definida en quién soy para Dios. Y hoy la pregunta es: ¿quién soy? Vamos con el segundo punto. El enfrentamiento del tener o no tener. Versos 6 y 7. Como Ana no tenía hijos, Peniná se burlaba de ella. Tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y ni comer quería. Todos los años cuando iban al santuario, Peniná la trataba así. Ana en su vida se vio enfrentada a esta gran variable del tener o el no tener en su vida. Y es una variable que enfrentamos todos en nuestra vida. Siempre va a haber alguien que tenga más que nosotros. Y siempre va a haber alguien que tenga menos que nosotros. En toda nuestra vida siempre nos vamos a enfrentar a esa variable. Muchas veces vamos a tener más, muchas veces vamos a tener menos. Y Ana en su vida estaba siendo enfrentada a esta variable. Y muchas veces nos podemos ver involucrados con esta variable que puede cambiar nuestra propia perspectiva. Cómo yo me veo frente a. Por eso es tan importante que podamos entender que nuestro autoconcepto no puede provenir de lo que dicen los demás,
del concepto de los demás. Mi autoestima no puede provenir de que alguien me diga: uy, es que usted no juega bien fútbol, uy, es que usted no hace bien el trabajo, es que usted no hace bien las tareas. Mi concepto, mi autoconcepto no puede provenir de ahí. No puede provenir de la comparación. Mi autoconcepto debe provenir de quién soy para Dios y de qué estoy haciendo. Ojo con esto, porque tampoco mi autoconcepto puede ser que yo no sea tan buen jugador y me crea el mago, el Messi, el Cristiano Ronaldo. No puede ser. Debo tener, como dice Pablo, ustedes deben tener un concepto de sí mismo acorde. Y aquí, en este escenario, hay varios personajes o posturas que podemos ver o tomar en nuestras vidas frente al tener o no. El primer personaje, y quiero que veamos los personajes como si fuera a mí mismo, como si me hubiera pasado, como si yo fuera este personaje. Y está Peniná, persona que cuando tiene se encarga de hacérselo saber y de notar a las demás personas. Peniná es aquella persona que cuando tiene se encarga de hacérselo saber a todo el mundo. Y si no se lo hace saber, se lo hace notar. Y se lo hace saber y se lo hace notar, sobre todo al que no tiene o al que le falta. Y allí debemos identificarnos, porque considero yo que muchas veces hemos sido Peniná. Que en algunas ocasiones en nuestras vidas hemos actuado de esa manera. Que cuando tenemos nos encargamos de hacérselo saber a los demás o hacérselo notar. Peniná es una persona que cree que es por lo que tiene. Por tanto, si no tiene, pierde su esencia, su identidad. Peniná es aquella persona llena de orgullo que necesita andar alardeando lo que tiene, aún con motivos nobles. Y aquí te pongo el ejemplo de Peniná. Peniná podía venir y adorar a Dios, porque dice allí que todos los días, cada año iban al santuario de Silo. Y Peniná podía estar: oh Señor, gracias Padre, gracias porque tú a mí sí me bendijiste con hijos. En cambio, a Ana no. Y podemos estar alardeando con lo que tenemos, aún con motivos nobles. Es que Dios me bendijo. Es que Dios me dio hijos. Es que Dios me dio. El segundo personaje que vemos allí en escena es Ana. Y quiero que entendamos que muchas veces en nuestra vida hemos sido Peniná. Porque incluso lo que Dios nos ha dado, nos hemos encargado de exaltarlo, ensalzarlo. Nuestro servicio a Dios, nuestro llamado. Muchas veces hemos sido Peniná. Y ahora quiero que veamos que también muchas veces hemos sido Ana. Y Ana es aquella persona que se ve afectada en su estima, porque se deja creer que lo que tiene es lo que la define.
Ana es aquella persona que deja creer y se convence a sí misma en su estima que ella es según lo que tiene y que tiene que lograr aquella posición, aquel trabajo, aquel lugar, tiene que lograrlo, porque es que si no lo logra, no alcanza el estándar. Tiene que lograr un título, una maestría, una posición, un estudio grandísimo, porque es que si no, no sirve, no es. Y con esto y recalco, no estoy en contra del estudio, ni de la maestría, ni de nada de estos temas. Es más, estoy muy a favor y yo lo hago. Pero tenemos que ver que muchas veces somos aquella Ana, que nos vemos afectados en nuestra propia estima por el no tener o porque los demás tengan más. Porque los demás tengan más. Y te pongo un ejemplo muy práctico. Podemos ver a nuestro alrededor. Dios, pero ¿por qué fulanito, que no hace las cosas como yo las hago, que no es juicioso, que toma, que bebe, que fuma? ¿Por qué fulanito sí le va bien? ¿Por qué fulanito sí tiene X o Y cosa? ¿Por qué fulanito sí tiene dinero? ¿Por qué fulanito sí tiene esta posición? ¿Por qué a él sí le va bien? ¿Por qué? Y empezamos a crear una estima basada en lo que yo no tengo y lo que los demás sí tienen. ¿Por qué los hijos de fulanito son peinados hacia atrás, con corbatín, su camisa perfectamente metida dentro del pantalón, su pantalón hasta aquí arriba? ¿Por qué esos niños son pulcros, ejemplares, perfectos, decentes, medidos, y los míos no? Y nos sentimos menos, o empezamos a valorar a nuestros hijos con un valor menor por lo que vemos. Y son cosas en las cuales tenemos que empezar a tener cuidado. Muchas veces hemos sido Ana. Ana también es aquella persona que suele vivir herida, lastimada y que necesita encontrar sanidad en Dios. Porque ha tenido autocomparaciones o porque todo el tiempo han vivido comparándola. Pero no comparándola como este atleta que te digo. No comparándola de decirle, mira, de pronto lo que tienes no es suficiente, pero tú puedes salir adelante, tú tienes la capacidad, tú puedes lograrlo. Yo en algunas ocasiones les he comentado que yo desde niño perdí la audición de mi oído derecho. Pero mis papás jamás me dijeron, tú no puedes hacer. Antes, por el contrario, me decían, hijo, tú eres muy inteligente. Hijo, tú puedes sacar tu estudio adelante. Hijo, tú puedes hacerlo. Y se encargaron de quizá algo menos que yo tenía, convertirlo en un potencializador. Para que yo no me viera como alguien menos, sino antes por el contrario, pudiera entender que así como dice Pablo, en medio de esa debilidad es donde yo me perfecciono. ¿Qué dice Pablo acerca de Dios?
Dios le dice a Pablo, mira, no te preocupes porque es allí en medio de esa debilidad, es allí en medio de tu escasez, es allí en medio de eso que te falta, donde yo me perfecciono. Ana es aquella persona que ha sufrido en carne propia el peso de la comparación cianúrica. Es aquella persona perdida en su identidad, que muchas veces busca refugio en escapismos. En drogas, en alcohol, en refugiarme viendo televisión, refugiarme viendo series, refugiarme en mi cuarto sola, solo, distraerme en X o Y cosa para buscar distractores que me lleven a escapar de realmente esa identidad que he perdido por la comparación de los demás. Y por último, aquí en escena está Elcaná. Lleva tilde en la última. Ahí tenemos una discusión idiomática. En mi Biblia tiene tilde, por eso lo estoy leyendo así. En la de mi esposa no tiene tilde. Entonces dejémoslo en el K. No mentiras, bien sea que tenga tilde. En mi Biblia lo estoy leyendo así porque tiene tilde. Pero si no tiene tilde, Elcana. Entra en escena Elcana o Elcaná. Es la tipología o ejemplo de cómo Dios nos ve. A Elcana no le importaba si Ana le daba hijos, si tenía o no. Lo único que le importaba era que la amaba y que le daba lo mejor. Mira el verso 5, pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho, a pesar de que Dios no le permitía tener hijos. Y tenemos que entender que siempre Dios se comporta como Elcana o Elcaná. Siempre Dios se comporta. A Dios no le importa si tienes o si no tienes, si te falta o si no te falta. A Dios lo único que le importa es que te ama. Por eso te guarda la mejor parte. Mira que en el versículo 4 nos dice, por supuesto, a Peniná, que también tiene tilde en mi Biblia, por eso lo leo así. En la Biblia de mi esposa no está a Peniná o a Penina. No nos dice que Elcaná o Elcana, no nos dice que no les daba a ellos. Nos dice, miren allí lo que dice, cuando Elcaná o Elcana presentaba un animal como ofrenda, les daba una parte de carne a Peniná o a Penina y a sus hijos. No dice que no les daba, dice que les daba carne. Pero el verso 5 hace un énfasis muy especial. Pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho. Y es ver el reflejo de Dios en Elcana. Es ver el reflejo de cómo Dios tiene preparado para nosotros lo mejor. Así nosotros tengamos o no tengamos. Así seamos o no seamos. Así nos falte, así otro tenga más que nosotros, esté más preparado, tenga más conceptos, sea un prospecto mucho mejor que nosotros. Aún sin embargo, Dios nos tiene preparada la mejor parte porque nos ama.
Dios nos tiene la mejor parte precisamente porque nos ama. Y el tercer punto, y con este termino, es que se llama oración sincera. Y debemos tener una oración, dice uno de mis predicadores favoritos, una conversación con Dios descarnada, brutalmente sincera. Mira lo que dice el versículo 11. Descarnada. Oración sincera. Mira lo que dice el versículo 11. Está Ana orando. Y dice allí, verso 11, y le hizo esta promesa: Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Aquí Ana está abriéndole totalmente su corazón a Dios. Está diciéndole: Señor, estoy triste. Me siento menospreciada. Me siento que la gente me mira en la calle cuando voy con mi esposo y cuando voy con esta susodicha. Yo siento que la gente me mira y me menosprecia, Señor, y eso me hace sentir muy triste. Eso me hace sentir que no tengo valor, que valgo menos que ella, Señor. Y yo sé, Señor, que mi valor está en ti. Pero Ana nos muestra cómo hace una oración totalmente sincera, sin ningún tipo de careta, sin ningún prototipo, sin ningún esquema de oración. Sencillamente Ana va y le dice: Señor, yo estoy muy triste y te necesito profusamente. Necesito que tú me ayudes. Y Ana no entra a ocultarle sus sentimientos. Ana no entra a decirle: oh amado Señor, necesito tu poderosa ayuda, Señor. Necesito tu misericordia inefable. Necesito tu inmaculable santidad, Señor. Ana entra a decirle: Padre, estoy muy triste. Estoy muy triste y me he sentido menospreciada. Me he sentido menoscabada. Y aquí vemos también dos escenarios. Vemos cómo puede ser nuestra oración dependiendo de si tengo o no tengo también. La Biblia no nos muestra a una Penina o a una Peniná haciendo una oración sincera. Sin duda, pienso yo que muchas veces lo hacía. Pero mira lo que dice el verso 6 y 7. Como Ana no tenía hijos Peniná o Penina, se burlaba de ella. Y dice allí que ya iban en camino al templo de Silo. O quizá ya estaban en el templo. Ella sentía esa satisfacción cada vez que la gente los veía pasar, que veía en el templo cómo ella estaba al lado de sus hijos. Al lado estaba su esposo y al lado estaba Ana, que no tenía. Cuando una persona tiene, su oración puede cambiar. Puede sentirse satisfecha y puede que no sea con la misma intensidad la oración.
cuando tenemos nuestra dependencia hacia Dios no sea la misma. Pero Ana oraba por un rescate. Ana oraba por una redención. Ana oraba por una salvación a su situación. Y nos muestra allí algo más de la oración de Ana, versos 12 y 13. Ana oraba a Dios en silencio. Elí la veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Ana sabía que su solución estaba en la oración, estaba en Dios. Pero Ana no pretendía venir y mostrar a todos que estaba en dolor y empezar a gritar, ¡oh Dios! No, Ana sabía que era un momento íntimo con Dios, que era un momento entre Dios y ella. Por tanto, nadie más tenía que enterarse. Hacía parte de su relación con Dios. Y hoy es tiempo que evaluemos. Muchas veces hemos sido Penina. Muchas veces hemos sido Ana. Pero lo más importante de todo es que quién soy no lo determina lo que tengo, porque un día puedo tener más y considerarme más, otro día puedo tener menos y considerarme menos. Por tanto, el quién soy debe estar determinado en Dios, en que soy su hijo, y vemos proyectado a Dios en el Cana. Dios no nos ve desde lo que no tenemos o desde lo que tenemos. Dios realmente nos ve desde su amor y tiene preparado para nosotros lo mejor, porque para Él somos totalmente valiosos. Allí donde estás, vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios. Padre, y en este tiempo, Señor, quiero pedirte, Dios, por cada persona, Señor, que se ha sentido como Ana. Que ha sentido, Señor, que su valor ha sido estigmatizado, Señor, o se le ha puesto en cierta manera un rótulo de precio a su vida, a lo que es como persona. Pero ese rótulo de precio está en descuento, porque tiene imperfectos, porque no cuenta con la calidad como la tiene otro. Ese rótulo de precios está en promoción, está a menor precio, porque no tiene las mismas características que pudiera tener otro. Padre, yo hoy te pido, Señor, por cada persona que se está sintiendo como Ana, que está sintiendo que las comparaciones han venido a destruirlo, que las comparaciones han venido a dañar su estima. Padre, te pido por cada persona, Señor, que sufre, Dios, el estigma del no tener, del no dar la talla, que tienen de pronto una persona por encima que marcó grandes estándares y que ellos sienten que están a la sombra de X o Y persona.
Hoy te pido, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, cuando hemos tenido que ser Anas. Te pido, Padre, que entres a sanarnos, Dios. Que sanes nuestra vida, nuestro corazón, nuestra autoestima, Señor. Y tú hoy has venido a eso, Señor, porque el tema central, el eje central que tú nos dejas ver es que tú eres como el Cana, Señor, que a ti no te interesa si tenemos o si no tenemos. Si ante los ojos de los demás hay un prospecto mejor, a ti te interesa, Señor, nuestra vida desde tu amor. Y nos has guardado la mejor parte. Pero muchas veces nos hemos desviado de esto por lo que vemos en nuestra vida, por lo que no tenemos, o porque tenemos muy poco, o porque alguien tiene más, porque nuestros hijos no son como los de fulanito, porque nosotros no tenemos lo de fulanito. Y aún nosotros mismos hacemos esa comparación cianúrica en nuestras propias vidas, donde lo único que busca esa comparación es destruir. Padre, hoy te pedimos perdón, Señor, por aferrarnos al concepto que traen los demás hacia nuestra vida. Perdónanos por aferrarnos a nuestro valor de promoción, a nuestro poco valor en la etiqueta. Perdónanos, Señor, porque realmente el valor que tenemos no es ese, Señor. Perdónanos también, Señor, cuando nos hemos comportado como Penina, que hemos sido orgullosos y hemos alardeado de lo que tenemos, de lo que tú nos has dado. Perdónanos, Padre, porque muchas veces, Señor, hemos comparado. Y no la comparación que promueve, no la comparación que lleva a dar aliento. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque muchas veces hemos sido Penina, que consideramos que lo que tenemos es lo que nos define, es quien realmente somos, cuando todo lo que tenemos es prestado por ti, es dado por ti, Dios. Pensamos que somos buenos padres por los hijos que tenemos, pero todo esto es un regalo tuyo, Señor. Perdónanos, Dios. Y hoy queremos, Dios, entender que tú quieres que tengamos ese concepto tuyo, que tú nos amas y no importa si tenemos o no tenemos. Nuestro concepto está en ti, en tu amor, Señor. Y debemos entender que nuestra oración, Señor, siempre debe ser como la de Ana. Una oración en la cual yo me acerco ante ti, Dios, y te digo: estoy triste, Señor, y derramo mis lágrimas. Una oración en la cual pueda decirle: Señor, estoy frustrado, no me salieron las cosas como pensaba, no agarré tal cosa, no entendí, no hice, no logré, Señor, y estoy totalmente frustrado, me siento bravo conmigo mismo. Me siento furioso con los demás porque me comparan. Me siento furioso conmigo mismo porque no logré esto que pensaba o que quería. Que podamos aprender, Señor, a ser nosotros mismos contigo, Señor. Contigo no podemos tener máscaras, no podemos tener caretas. Que podamos hablar contigo, Dios, de una manera franca,
de una manera transparente. Ayúdanos a tener ese tipo de oración, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en ti está el quien somos. Gracias te damos, Dios. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te guarde. Nos vemos en 8 días si Dios así lo permite. Hasta la próxima. Feliz fin de semana.